Mi madre era infiel con su primer esposo, que tiene el mismo nombre que yo y del que no sabíamos nada, pero mi padre no tiene piedad en el divorcio y yo cambio mi nombre legalmente. Cuenta desechable por razones obvias. Tengo 17 años, y creo que mi mamá podría estar engañando a mi papá. Ni siquiera sé cómo poner esto en palabras, porque para un hijo esta debe ser una de las peores cosas que descubres de alguno de tus padres. Primero, quiero decir que mi madre y yo no tenemos la relación más cercana. Siempre ha sido un poco distante. No me malinterpreten, la quiero, y siempre ha sido amable y buena de una forma un poco superficial, lo cual está bien, de verdad. Pero no es el tipo de madre que se involucra mucho en tu vida. Nunca lo ha sido. No sabe mucho de lo que me pasa en la escuela, no va a mis partidos, y honestamente parece más interesada en sus propios hobbies y vida social que en la mía, lo cual, de nuevo, está bien. No todos van a ser padres súper involucrados, y eso está bien. Las personas son diferentes. Mi papá es prácticamente lo opuesto a mi mamá. De verdad no tienen nada en común. Él es quien me lleva a los entrenamientos, me recoge después, me ayuda con mi tarea, aunque sea pésimo en matemáticas, y siempre está ahí para apoyarme. Siempre. Trabaja mucho, demasiado a veces, para ser honesto, pero es el tipo de persona que siempre encuentra tiempo para estar conmigo, aunque el mundo se estuviera acabando. Pueden estar lloviendo meteoritos afuera, él se sentará conmigo a que aprenda matemática, no importa qué. Si esto que está pasando con mi mamá es real, me aterra lo que podría hacerle a él. No se lo merece. No empecé a sospechar nada hasta hace un par de meses. Al principio eran pequeñas cosas que probablemente no habría notado si no hubiera estado prestando atención, lo cual no hacía realmente al principio. Mi mamá empezó a pasar mucho más tiempo en su teléfono. No me refiero a revisarlo de vez en cuando, quiero decir que estaba pegada a él como una adolescente. Ni siquiera yo uso tanto mi teléfono. Es como si lo tuviera pegado a su mano y no se lo pudiera quitar. Siempre ha sido bastante casual al dejar su teléfono por ahí, pero ahora se lo lleva a todas partes, incluso al baño. Además, se ríe y sonríe viendo sus mensajes como si tuviera un enamoramiento adolescente. Mi padre no ha notado estas cosas, o eso creo, ya que él está muy ocupado trabajando y siendo un padre para mí. Una vez le pregunté al respecto, de forma casual, y simplemente dijo que era un amigo. Luego cambió el tema rápidamente a que íbamos a cenar por la noche, si tenía algún antojo en particular, lo cual es raro viniendo de ella. Después de notar lo del teléfono, comencé a prestar más atención a cómo estaba actuando. Fue entonces cuando me di cuenta de las salidas. Mi mamá ha estado quedando con amigas mucho últimamente, mucho más de lo normal, que ya de por sí no era frecuente. Para ser honesto, ella no suele decirme mucho sobre sus planes de todos modos porque, como mencioné, no somos tan cercanas. Pero últimamente ha sido especialmente vaga. Le pregunto con quién se encuentra, lo cual es una pregunta perfectamente normal, y responde algo como, oh, solo unas amigas que no conoces. Y sé que esto suena raro, pero juro que un par de veces ha regresado usando un perfume que no reconocí. Una vez, podría jurar que olía a colonia. Puede que tenga 17 años, pero no soy tonto, sé lo que eso significa. Lo que realmente activó una alarma en mi cabeza, sin embargo, fue el dinero. Siempre hemos tenido dinero porque mi papá está bien económicamente. Siempre hemos tenido una vida bastante sencilla en ese aspecto gracias a él. Mi mamá no trabaja, así que maneja algunos de los gastos del hogar, y mi papá confía en ella para eso. ¿Por qué no lo haría? Es su esposa y debería poder confiar en ella. Pero recientemente, escuché una conversación entre ellos que se me quedó grabada, donde mi papá le preguntaba sobre unos retiros grandes de la cuenta conjunta. Y como ha estado haciendo conmigo cada vez que le pregunto a dónde va, sobre su teléfono, o lo que sea, lo ignoró, diciendo que era para un proyecto. El problema es que no ha habido renovaciones ni grandes cambios en la casa, así que no puedo imaginarme a qué proyecto se refiere. Si esto es una cosa de chicas, simplemente díganmelo. Pero he investigado todos los posibles significados de proyecto, y estoy bastante seguro de que no es algo que simplemente no entendería. Cuando empecé a notar todas estas cosas, traté de convencerme de que estaba pensando demasiado. Quiero decir, sigue siendo mi mamá, incluso si no somos cercanos. Tal vez está pasando por algo y no quiere contarle a su hijo de 17 años. O tal vez hay una explicación perfectamente inocente para todo esto, una que no estoy viendo porque realmente no sé qué está pasando. Pero cuanto más lo pienso, menos sentido tiene. Ha estado actuando diferente, como si siempre estuviera distraída, y realmente parece que está ocultando algo. Por ejemplo, la otra noche, accidentalmente entré a su habitación mientras estaba en su teléfono. Entrar no fue un accidente, quería agarrar un par de guantes de mi papá. Pero no sabía que estaba ahí, así que esa parte fue accidental. Si hubiera sabido que estaba ahí, habría tocado la puerta o algo. Pero su reacción fue rara. Saltó como si la hubiera atrapado haciendo algo que no debía. Instantáneamente, bloqueó su teléfono y lo lanzó sobre la cama. Ni siquiera dije nada, aparte de perdón, antes de salir,
pero la expresión en su rostro es lo que me tiene pensando en todo esto. He estado pensando mucho sobre esto y todas las señales que he estado viendo en el último tiempo. Parte de mí quiere confrontarla y preguntarle directamente si está engañando, pero otra parte de mí tiene miedo de lo que dirá. Aunque hay una gran posibilidad de que solo siga mintiendo. Luego está mi papá. Él no tiene idea de lo que está pasando, o al menos, no creo que lo sepa. Ha estado siendo el mismo de siempre, relajado, apoyándome en todo, como siempre. Pero ahora que estoy notando todo esto sobre mi mamá, estoy empezando a preguntarme si él también lo ha notado y tal vez simplemente lo está ignorando o algo así. Me siento culpable en varios niveles por tan solo pensar en esto. ¿Por qué? ¿Qué tipo de hijo espía a su mamá y asume lo peor? O peor aún, ¿qué tipo de hijo piensa que su papá está siendo engañado y no dice nada? El problema es que no tengo pruebas, más allá de las cosas que he visto. Y no es como que soltar una bomba como esta no tenga repercusiones, esté en lo cierto o no. Estoy atrapado en mi cabeza con esto, y no tengo idea de qué hacer. Pero al mismo tiempo, sé que tengo que hacer algo. Si realmente está engañando, mi papá merece saberlo. Él es quien siempre ha estado ahí para mí, y no puedo soportar la idea de que lo traicionen de esa manera. También hay una mezcla rara de enojo y tristeza que siento cada vez que pienso en esto. Si mi mamá está engañando, no es solo a mi papá a quien está traicionando, ¿verdad? Es a toda nuestra familia. Está poniendo en riesgo todo lo que tenemos como familia. ¿Para qué? ¿Un romance o un amigo o lo que sea? Sé que no debería sacar conclusiones apresuradas porque realmente no tengo tanta información tangible. Pero es difícil no hacerlo cuando todas las señales que he visto apuntan en una sola dirección. ¿Qué harías tú? ¿La confronto? Actualización 1. He decidido enfrentar a mi mamá, y salió tan mal como temía que saldría. No quería sonar acusatorio ni nada de eso desde el principio, así que intenté abordar el tema de la manera más tranquila y neutral posible. Simplemente, le pregunté si todo estaba bien y mencioné que parecía un poco diferente últimamente. Ella se puso a la defensiva de inmediato. Luego trató de voltear la situación hacia mí, actuando como si fuera raro que yo estuviera prestándole tanta atención. Eso realmente hizo que pareciera que había tocado un nervio sensible. Mencioné todas las cosas que mencioné en mi primera publicación, como estaba pasando mucho más tiempo en su teléfono, saliendo más a menudo y actuando de manera diferente. Pero lo planteé como si probablemente no fuera nada, diciendo que solo estaba preocupado porque parecía que algo podría estar molestándola. Pensé, y mayormente esperaba, que simplemente explicaría lo que estaba pasando y que sería rápido y sencillo. Pero su reacción me hizo sospechar aún más. Básicamente, intentó hacerme creer que me lo estaba imaginando o inventando todo. Como si esas cosas no estuvieran pasando, lo cual era una señal de alerta que sonaba cada vez más alto. Toda su actitud durante la conversación fue inmadura. Puso los ojos en blanco la mitad del tiempo y luego me dijo que no debería preocuparme por cosas de adultos, porque era demasiado joven para entender. Intenté dejarlo pasar en el momento, porque no quería que las cosas se intensificaran y se convirtieran en un problema aún mayor de lo que ya era. Pero su reacción seguía molestándome. No era solo lo que dijo, era toda su actitud. Estaba actuando de una manera muy sospechosa durante toda la conversación. Incluso cuando estaba a la defensiva, evitaba el contacto visual, no dejaba de mover las manos, y honestamente, parecía culpable. En un momento, incluso comencé a dudar de mí mismo debido a lo incómoda que se veía. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que su reacción podría muy bien ser un signo de culpabilidad. Entonces, ¿me equivoqué al sacar el tema? ¿O el hecho de que se pusiera a la defensiva era una señal de que tenía razón desde el principio? No dormí mucho esa noche. Seguía repasando la conversación en mi cabeza y preguntándome si debería haber insistido más, si había ido demasiado lejos o si era algo completamente distinto. Cuanto más lo pensaba, más sentía que no podía simplemente dejarlo pasar. Así que hice lo que siempre hago cuando estoy atascado con algo, hablé con mi papá. Le conté todo, desde el teléfono y las salidas hasta sus reacciones extrañas y el intento de manipularme. Pude notar que estaba dolido, ya sea por el hecho de que estaba acusando a mamá o por la posibilidad de que tuviera razón. Pero se mantuvo calmado todo el tiempo, me dejó terminar y luego me agradeció por haber acudido a él. Dijo que él se encargaría. No parecía enojado. Solo parecía triste. Y honestamente, eso es peor. Es lo que quería evitar desde un principio, ir con una acusación que no tenía fundamentos, al menos aún no. Pero he llegado a un callejón sin salida, y creo que no tenía otro camino. Espero no haber empeorado aún más las cosas. Actualización 2. Ah, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hola, chicos, espero que estén bien. En los comentarios de mi última actualización, mencioné que mi papá tomó en serio lo que le dije y contrató a un investigador privado para investigar las cosas. Quería mencionarlo aquí por si alguien que está leyendo esto no lo sabía. Le dije a mi papá que lo ayudaría en todo lo que pudiera, pero pasó como media hora diciéndome que no era mi trabajo resolver esto. Me dijo que me mantendría informado una vez que tuviera más información.
También me dijo nuevamente que hice lo correcto al acudir a él, algo que creo que realmente necesitaba escuchar otra vez. La espera fue brutal, pero ha pasado aproximadamente unas 3 semanas desde que mi papá contrató al investigador privado, y ni siquiera sé por dónde empezar con todo lo que encontró. Resulta que mi madre ha estado teniendo una aventura, lo cual ya es bastante malo por sí solo. Pero no está teniendo una aventura con cualquier persona. Es con un hombre con el que estuvo casada antes de conocer a mi papá. Sí, leyeron bien. Mi mamá tuvo todo un matrimonio anterior del que nunca le contó a nadie, ni siquiera a mi papá. Este tipo, llamémoslo Jonathan, fue su primer esposo. Estuvieron juntos cuando eran jóvenes, se casaron y todo. Pero lo dejó cuando tuvo algunos problemas financieros o algo así. Supongo que pensó que mi papá era una mejor opción por su dinero, estabilidad y esas cosas. El investigador también encontró cosas sobre Jonathan, declaraciones financieras y similares. Al parecer, mi mamá le ha estado enviando dinero de las cuentas de mi papá. Para eso eran todos esos retiros grandes. Ha estado usando el dinero de mi papá para mantener a un tipo con el que ni siquiera ha estado casada en décadas. ¿Mi papá es solo una especie de cajero automático humano? De hecho, me da un poco de náuseas pensar en ello. Aquí está la parte que más me afectó, sin embargo, me llamaron en honor a este tipo. Así es, mi primer nombre, el que he tenido toda mi vida, es el mismo que el de su exesposo. El nombre en mi certificado de nacimiento y mi licencia de conducir pertenece a un hombre del que se divorció y ocultó tanto a mi papá como a mí. No es Jonathan, porque tampoco es el de este hombre, pero su nombre es exactamente el mismo que el mío. Demasiadas coincidencias, ¿no creen? Bueno, no es una coincidencia, porque mi padre me ha dicho que mi madre insistió en que llevara ese nombre. Mi papá tampoco sabía nada de esto. El investigador lo incluyó en el informe, y cuando mi papá me lo dijo, creo que estaba tan impactado como yo. Sé que sonará mal lo que digo, pero no puedo creer que mi madre sea tan horrible como para habernos hecho algo así a todos. Primero está mi padre, que es el más afectado por la infidelidad, los años de engaño y el dinero robado. Y luego estoy yo, que también me afecta todo esto. No sé, tengo un odio por ella que no se puede escribir en palabras. Actualización 3. Las cosas se desmoronaron rápidamente después de que llegó el informe del investigador privado. El investigador nos dio un desglose detallado de todo, así que mi papá y yo pasamos toda la noche revisando el informe. Para el final de la noche, él ya había tenido suficiente de toda la situación. Definitivamente, seguía dolido y con el corazón roto, pero no perdió el tiempo. Literalmente, al día siguiente fue y presentó la demanda de divorcio. Mi mamá no lo tomó bien, ni un poco. Ha estado intentando hacerse la víctima desde entonces. En el momento en que se dio cuenta de que mi papá hablaba en serio, comenzó a crear esta narrativa de que mi papá la está abandonando de la nada y poniéndome en su contra. Es la misma táctica manipuladora que siempre ha usado en cada pequeño desacuerdo, donde se hace pasar por la mártir en cada situación, sin importar cuánto haya hecho. Empezó a bombardearme con mensaje tras mensaje. Ni siquiera puedo contar cuántas veces me envió mensajes diciendo que me amaba y que necesitaba ver el panorama completo. Trató de hacerme sentir culpable, haciéndome pensar que yo era quien la estaba lastimando por apoyar a mi papá. Me dijo lo sola que estaba, como mi papá la había abandonado emocionalmente hace años, y como la forzó a buscar consuelo en otro lugar. Incluso me dijo que me arrepentiría de estar de su lado una vez que entendiera toda la historia, lo que supongo significa cualquier mentira que se le ocurra. Honestamente, ya estoy harto de sus mentiras. No puedo soportarlo más. Cuanto más habla, más claro queda cuánto intenta manipularme para que vea las cosas solo desde su perspectiva. Sé que está dolida por el divorcio, claro. Pero no puedo simplemente ignorar lo que ha hecho. Actualmente, ella no sabe que mi papá y yo estamos completamente al tanto de su aventura, de su primer matrimonio secreto, del dinero que le ha estado enviando a su exesposo, y de todas las mentiras que ha estado diciendo. Solo piensa que mi padre ha descubierto que lo engañó. No tiene idea de que mi papá y yo hemos estado callados, básicamente dejando que se meta más y más en su propio problema. Ella anda por ahí pensando que está jugando algún tipo de juego que puede ganar si simplemente intenta lo suficiente, lo que sea. Pero ya perdió, y ni siquiera lo sabe. En público, ha estado montando todo un espectáculo como la esposa traicionada. He escuchado que les dice a los amigos de la familia que mi papá es frío e indiferente con ella, que la abandonó emocionalmente hace mucho tiempo, y que ahora la acusa de infidelidad para irse del matrimonio sin dejarle un centavo. Algunas personas en realidad le creen, lo cual es ridículo. No saben sobre su aventura ni sobre el hecho de que les ha estado mintiendo durante años. Por eso piensan que a mi padre le importa más el dinero, y por eso está inventando, entre comillas, todo esto. Es frustrante, honestamente, ver cómo algunas personas le dan la espalda a mi papá porque se están creyendo su actuación. Pero yo sé la verdad, y mi papá también. Podría defenderlo, pero mi padre me ha pedido que no hable por él, así que voy a respetar eso. Por ahora, estamos manteniendo el silencio, solo observando cómo ella cava su propia tumba.
Nos hemos mudado de la casa, y estamos viviendo en un motel hasta que todo se tranquilice un poco y consigamos un nuevo sitio. En este momento, he cortado completamente el contacto con ella. No quiero saber nada de ella, porque lo único que dice o escribe son mentiras o formas de manipulaciones. La bloqueé en mi teléfono. Prefiero evitar decirle cualquier cosa que pueda arruinar las chances en el divorcio de mi padre. Sé que las cosas solo van a empeorar antes de mejorar. Se vienen las batallas legales, y hay mucho en juego. Mi mamá está luchando duro por la pensión conyugal, y tratando de retratarse como una víctima en todos los sentidos posibles. No le conviene para nada que el divorcio sea con culpa, ya que podría perder todo. Pero yo sé la verdad y mi padre también, eso es lo único que importa. Aunque ustedes también la saben ahora. Tarde o temprano el mundo lo sabrá, luego de que mi padre se haya divorciado completamente de esa mujer. Mi papá y yo estamos unidos en esto, así que solo espero que todo salga bien. Actualización 4. De vuelta con otra actualización sobre lo que supongo que ahora es una serie sobre el divorcio de mis padres. ¿La gente suele ponerle nombres a sus publicaciones? Le agregué números a los títulos de mis otras publicaciones para que sea más fácil encontrarlas en mi perfil, pero tal vez debería nombrarlas propiamente. Díganme si eso es algo que debería hacer. En fin, han pasado unas semanas desde que comenzaron las audiencias en la corte, y decir que las cosas han sido caóticas no hacen honor a lo que verdaderamente ha sucedido. Nunca pensé que vería a mi mamá actuar de la manera en que lo ha hecho durante todo esto. Siguió intentando pintarse como la víctima en todos los sentidos posibles. En la primera audiencia, apareció con todo el teatro de la esposa desconsolada. Estaba exigiendo una cantidad ridícula de pensión, diciendo que había sacrificado toda su vida por el matrimonio y que merecía ser compensada por todos sus años de lealtad. Sí, dijo eso y no se le cayó la cara de vergüenza en ningún momento. Incluso lloró frente al juez, diciendo a todos lo cruel y negligente que había sido mi padre, y le pidió por favor que ayude a una mujer como ella a superar un matrimonio abusivo. Honestamente, fue un poco vergonzoso verla esforzarse tanto. Los abogados de mi papá no se tragaron nada de eso, claro. No la interrumpieron ni nada, simplemente la dejaron hablar. Es mejor que la otra persona cave su propia tumba. Porque luego, boom, soltaron la bomba. La infidelidad, con pruebas y todo. El dinero que estaba enviando a su ex esposo. El hecho de que había ocultado todo un matrimonio anterior a mi papá. Y el golpe final, que realmente causó una reacción en todos, como me había puesto el nombre del hombre con el que estaba engañando a mi papá. Esa última parte literalmente la dejó sin palabras. Fue, nuevamente, un poco vergonzoso de ver. No podía justificarlo sin parecer una completa mentirosa. Y honestamente, ¿qué podría haber dicho para justificar eso? La evidencia era enorme como intentar justificar algo. No es como si fuera de decir, señor juez, todo está tomado fuera de contexto. Ahí se dio cuenta de que ya no había posibilidad para ella. Creo que genuinamente pensó que podría seguir interpretando el papel de víctima para siempre y obtener lo que quisiera. Pero ya no había manera de ocultar la verdad. El tribunal le negó la pensión conyugal, y mi papá obtuvo casi todo en el acuerdo. Ella se fue prácticamente con nada. Lo más gracioso de todo es que intentó pelear mi custodia, pero como ya tengo 17 años, el juez me permitió decidir con qué padre quería vivir. Y bueno, le dije al juez, delante de mi madre, que quería vivir con el único padre que tenía, que es mi papá. No creo que le haya dolido, porque nunca le he importado como hijo realmente. Solo quiso pedir mi custodia para lastimar a mi papá porque la estaba dejando sin dinero. Una de las cosas que hubieran complicado las cosas en el juicio por el divorcio, hubiera sido que yo no fuera el hijo biológico de mi papá. Aunque de igual forma seguiría siendo mi padre y yo su hijo. Pero una de las primeras cosas que hicimos con mi padre es una prueba de paternidad, y dio positiva. Aún así, mi madre, que no sabía sobre este test, quiso rebajarse a decir que quizás no era hijo de mi padre, ordenando otro test de paternidad. Todo se trataba de intentar lastimar a mi padre, y en el proceso también a mí. Al menos, toda la parte del divorcio ha quedado atrás, así como la casa en la que vivíamos. Mi padre la ha puesto en venta y nos hemos mudado. Mi madre también se ha mudado, pero no porque quisiera precisamente. En una nota personal, también he comenzado el proceso de cambiar legalmente mi nombre. Siempre me he hecho llamar por mi segundo nombre, lo cual no mencioné antes porque es una cuenta desechable, y después de todo esto, decidí hacerlo oficial. Estoy convirtiendo mi segundo nombre en mi primer nombre, y mi nuevo segundo nombre será el de mi papá. Él es quien siempre ha estado ahí para mí, y quiero honrarlo, especialmente después de todo lo que mi mamá nos ha hecho pasar. Actualización 5. Han pasado unos meses desde que se finalizó el divorcio, los pedidos de custodia y todas esas cosas. Aunque eso no significa que hayan dejado de ser unos meses de lo más movidos en cuestiones relacionadas con mi madre. Para empezar, mi padre ha realizado una serie de publicaciones en redes sociales, redactadas por su abogado, en las que ha hablado sobre lo que sucedió en su matrimonio. Creo que ha despejado cualquier duda que pudiera tener un tercero con respecto a lo que ocurrió. Mi madre ha intentado eliminarlas,
pero hasta el momento no ha podido hacerlo. Es lo que tiene que la redacte un abogado, es difícil que rompan alguna regla de la comunidad. Pasando a otros asuntos, he conocido al amante y donador de nombre de mi madre. Lo conocí porque él pensaba que era mi padre y vino para conocerme. Le dije que no era mi padre, y que había varias pruebas que mostraban una enorme similitud entre el ADN de mi padre y el mío. Quería hacerse una prueba de paternidad conmigo, pero le dije que no. No sé si mi madre no le ha contado toda la verdad o si simplemente es otro de los planes retorcidos de ella. Por su parte, mi madre ha intentado ponerse en contacto conmigo, diciendo que quería reparar la relación. Sí, claro, como si eso fuese a suceder después de todo. En poco tiempo tendré 18 años y podré hacer lo que quiera. Pero ya lo tengo pensado, alejarme lo más posible de mi madre. Aunque me va a doler dejar a mi padre cuando me vaya a la universidad, creo que sería bueno alejarme de todo. Aún así, hemos hecho planes para visitarnos mientras esté lejos. Él me visitará siempre que su trabajo lo permita, incluso ha bromeado diciendo que me ayudará con las matemáticas, mientras que yo vendré en vacaciones y cuando tenga algunos días libres para hacer un mini viaje de vuelta. Eso sí, no planeo estudiar nada que tenga matemáticas como base. No me verán diciendo que he decidido estudiar ingeniería, por ejemplo. Y eso es todo, amigos míos. Parte de mí pensaba que todo podría terminar así cuando hice mi publicación original hace unos cuantos meses. Pero creo que ni en mis pensamientos más optimistas habría imaginado un final así. Muchas cosas pudieron haber salido mal en todo este viaje. Claro, un escenario mejor podría haber sido que mi madre no hubiese sido infiel. Pero dadas las circunstancias, el hecho de que estemos alejados de ella y que no se haya quedado con mucho después del divorcio, en parte por la infidelidad y en parte por el dinero que robó, es de las mejores cosas que podrían haber sucedido. Les deseo a todos lo mejor, especialmente a aquellos usuarios que han estado en todas y cada una de mis publicaciones.